Vamos a retomar lo que es el tema que estamos llevando en la serie Aprendiendo a Orar. Y estamos viendo lo que es el título de la predicación: ¿por qué mis oraciones no son oídas? ¿Por qué mis oraciones no son oídas? Vamos en la segunda parte de lo que es esta predicación o este título, en ¿por qué mis oraciones no son oídas? La vez pasada vimos que en Juan, donde leímos en Juan, en primera de Juan capítulo 5 versículo 14, donde vimos que si sabemos que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Su palabra nos está diciendo, y eso es lo que estamos viendo, varios puntos en lo que es la Biblia acerca de lo que Dios nos dice en nuestras oraciones, o acerca de nuestras oraciones. Cuando nosotros vamos delante del Señor, tenemos la garantía de que nuestras oraciones van a ser respondidas. Pero como hay una interrogante, que por qué mis oraciones no son oídas, porque así nos topamos muchas veces, o nos vemos en esa situación de que estamos, va de clamar, va de pedir, insistiendo en alguna de las peticiones o de nuestras peticiones, y como que si no son oídas nuestras oraciones. Entonces estamos ahorita tratando de encontrar la respuesta de por qué mis oraciones no son respondidas. Y vimos que si pedimos conforme a su voluntad, y vimos para refrescar o para recordar un poco de lo que estuvimos viendo, vimos de que si la voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros, la voluntad de Dios es que haya armonía entre nosotros. Y si no lo está habiendo, entonces debemos de pedirle que necesitamos ser de un mismo sentir, de un mismo propósito, y que nos dé amor para que nos podamos amar unos a otros. Recuerda que eso es lo que vimos, esa es la voluntad de Dios. Y el texto nos está diciendo que si pedimos conforme a su voluntad, está garantizado que Él nos oye. Entonces lo que nos podemos concluir entonces de lo que estuvimos viendo la vez pasada, de que si mis oraciones no son respondidas, porque no estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a entrar al tema de hoy, o en su segunda parte de lo que estamos viendo, ¿por qué mis oraciones no son oídas? Vamos a estar viendo de que, en primer lugar, vimos si pedimos conforme a la voluntad de Dios. Punto número 2 sería: no dejemos que la carne pida. No dejemos que la carne pida. Porque es ahí cuando dejamos que la carne sea la que esté pidiendo, es allí cuando pedimos que no es conforme a la voluntad de Dios. Porque entre las obras de la carne y lo que es el fruto del Espíritu o el deseo del Espíritu es en oposición, o viceversa. Cuando el deseo del Espíritu es otra cosa, pero lo de la carne es otra cosa, entonces hay una oposición, y es allí donde no permitamos a la carne que ella tome control en nosotros cuando vayamos en oración, en esas oraciones secretas o íntimas para con Dios, no colectivas como acá acabamos de hacer, en una oración de tipo adoración, la que nosotros acabamos de hacer, sino cuando vamos en oración, cuando en una oración secreta o tener esa relación, esa intimidad con Dios. Dijimos al inicio de que la oración es para intimar con Dios, para tener esa comunión con Dios, para conversar con Él, para poner y exponer nuestras condiciones hacia Dios, aunque Él ya lo sabe, pero Él quiere que yo me descubra delante de su presencia, reconociendo quién soy yo. Recuerda que vimos que es necesario sincerarnos a nosotros mismos cuando vamos a la presencia de Dios, porque Él lo sabe todo, pero es necesario que nosotros nos sinceremos a nosotros mismos y que reconozcamos nuestra condición delante de Dios, nuestra conducta que no anda tan bien. Pero esa es lo que nosotros muchas veces no somos conscientes de ello. Cuando vamos en oración, precisamente es para eso, precisamente, para sincerarnos con Dios, para tener esa relación con Dios, esa comunión con Dios.
y decirle, bueno, aquí estoy, tú me conoces, no te puedo engañar, te puedo mentir, como a una hermana allá en la escuela bíblica les dicen a los niños, o sea, cuando no tienen cuidado, ¿verdad? Ellas lo dijeron sin ninguna mala intención, ni se percataron de lo que hicieron, porque con mi niño me dice, papá me dice, fíjate que allá las hermanitas le dijeron que a Dios no se le puede mentir, pero que a nuestros padres sí les podemos mentir. O sea, lo que le quisieron decir es que a Dios, aunque nosotros querramos mentirle, no se le puede mentir porque Él lo sabe. Lo que quisieron decirle es que a nosotros los padres sí nos mienten. O sea, en ese sentido pueden porque lo hacen, aunque nosotros les digamos que no nos mientan, siempre nos mienten. Y así se queda, pues, porque no, hasta que podamos descubrir que eso es una mentira. ¿Ah? Pero entonces, así que él es un fino mentiroso hoy. Sí, porque así me dice, que a la hermanita me dijeron que a Dios no le puede mentir, pero que a los padres sí. No, le digo, no es así. Entonces le expliqué yo. Bien, entonces, a Dios no se le puede engañar. Nosotros vivimos engañados. Nosotros vivimos engañados, pero a Dios no se le puede engañar en nada. Entonces es necesario que cuando vamos en oración nos descubramos delante de Él y aceptemos nuestra condición, nos despojemos, nos descubramos delante de Él, haciendo conciencia de lo que hemos sido, de lo que hemos hecho, de lo que el trato que le dimos al hermano, a la hermana, o sea, los malos pensamientos que hemos tenido para con alguien, o en el sentido pecaminoso. O sea, eso muchas veces nosotros no lo contamos a Dios. Es necesario contárselo, Él lo sabe, pero es necesario contárselo. Vea, o sea, hasta ahorita no hemos visto que yo voy a orar, a hacerle peticiones a Dios en que yo necesito dinero, en que yo necesito trabajo, en que yo necesito salud, en que yo necesito protección. No, ya vimos que la protección Dios me la da porque Él es fiel y me protege siempre. Lo necesario Él me lo da porque Él es el responsable de su creación y Él es un buen padre. Él no es irresponsable, Él no es malaganario, o sea, de que de mala gana da las cosas. A Él no hay que andarlo rogando, como muchas veces nos pasa a nosotros como padres. Los hijos andan de rogarlo, mira hijo, mira papá, mira, necesito esto, necesito aquello, me lo vas a dar y dámelo y que dámelo. Vaya pues más, y hasta que para que ya no me moleste. Dios no es malaganario, no es irresponsable. Él sabe cómo dar y cuándo dar, que las necesitamos. Antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe de lo que tenemos necesidad y Él nos lo suple. Pero muchas veces cuando nos quisiera dar más en el sentido material y no lo obtenemos, Él sabe que lo necesitamos y muchas veces no lo obtenemos, es porque nuestras oraciones no son conforme a su voluntad, sino que estamos dejando que sea la carne la que tome control o la que esté pidiendo. Quiero que vaya a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Adelante de Corintios. Nos dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, andad. Mire, este es un imperativo, o sea, ordenanza, una orden. Nosotros tenemos ya en el Nuevo Testamento también tenemos ordenanzas, pero ya no en un sentido de ley, como era en el Antiguo Testamento, de ley. Y cuando se incumple la ley, se infringe la ley, ¿qué pasa? Cuando se infringe una ley de tránsito, que no andamos el cinturón, que no andamos llanta repuesta, eso es de ley, que hay que andar llanta repuesta, el cinturón, la mica. Eso es a nuestro beneficio como conductores, que lo debemos de andar sin que nos lo impongan, sin que nos lo digan. Ya debemos de andarlo porque es para no quedarse varado uno. Pero muchas veces somos tan descuidados
y tan desobedientes que a veces muchas personas andan sin la llanta repuesto, sin el cinturón puesto, sin la mica. Entonces viene, lo para el señor de tránsito y le pone multa. Hay una infracción, hay una multa porque se ha inquebrantado la ley. Y cuando se nos pone la multa, cuando se nos multa, entonces ¿cómo reacciona? ¿Cómo se llama? Infractor. Gracias. El molesto. Que policía, que turbio, que no es que vaya a molestar a los delincuentes. Y en fin, pero ¿quién ha tenido la culpa? Hemos infringido la ley, hemos desobedecido. Entonces, eso así era en el Antiguo Testamento. No obstante, hoy en el Nuevo Testamento tenemos palabras que también órdenes directas que se nos dan como iglesia, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como evidencia de nuestra salvación, no para tener la salvación, sino para muestra de que ya tenemos la salvación y que la salvación es un beneficio no solo después de la muerte, cuando yo ya tengo la certeza que al morir ya voy a estar en el cielo, en un sentido figurado, en el cielo o en la gloria, o con Dios o con Cristo, o Él venga antes que muera, venga por la iglesia, yo me voy con Él. O sea, esa es una garantía, pero eso es a futuro. Pero la salvación en esta vida, en este lado de la gloria, el beneficio es que yo ya estoy habilitado de lo que antes estaba inhabilitado o esclavizado o cautivo al diablo y al pecado. Entonces, ahora ya estoy habilitado. ¿Para qué? Para que obedezca la palabra de Dios. Si no obedezco a la palabra de Dios es porque yo soy un reverendo necio. Eso lo vimos la vez pasada, en lo que hablamos del tema de la santidad. Que hay unos que somos más necios que otros, ese es el problema. Pero bueno, entonces, eso es el beneficio en este lado de la gloria, o sea, aquí, en el ahora, desde el momento que ya somos salvados, hacemos la profesión de fe por nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero lo confesamos y lo creemos y nos asiamos de Él, o nos agarramos de Él. Desde ese momento quedo habilitado para ya ser obediente. Antes no podía, antes estaba inhabilitado. Un inconverso no puede ni quiere. No quiere ni puede, pero ya nosotros sí, ya estamos habilitados, solo que no queremos, no nos disponemos. Pero por eso es que entonces están las ordenanzas, los imperativos, las órdenes directas. Digo pues, andad, o sea, ese es el imperativo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, cuando nosotros entonces queremos que nuestras oraciones sean respondidas, pedir conforme a la voluntad de Dios, porque si pedimos conforme a la voluntad de Dios está garantizado que Él nos oye, y si nos oye, o sea, Él está atento a la oración, ni hemos terminado de orar cuando ya está la respuesta. Eso le sucedió a Daniel, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Entonces dice, cuando nos disponemos a andar en el Espíritu, aunque no entienda usted ni yo quizá qué es andar en el Espíritu realmente, pero en la oración pidámosle entonces al Señor, mire Señor, yo quiero andar en el Espíritu, no entiendo cómo es, enséñame. Si la oración no parece otra, pero ¿para qué no la utilizamos de esa manera? Si para hacer la oración, ya lo vamos a ver más adelante, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Es más, lo que Él también hizo y nos da como ejemplo del Hijo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, nos da el ejemplo de la oración, que Él no hacía nada sin orar, no hacía nada sin la dependencia de su Padre y la revelación revelada, la voluntad del Padre hacia su Hijo por medio de la oración, o sea, a través del Espíritu Santo, pero por la oración, por la petición. Entonces se le revelaba, se le daba a conocer cuál era la voluntad de su Padre. Entonces, de la misma manera nosotros, o cuanto más nosotros necesitamos de la oración, cuanto mucho más. Pero el problema es que hacemos un mal uso de la oración.
hacemos mal uso de esa herramienta poderosa. La oración, esa es la manera, es como cuando tenemos un teléfono, un celular. O sea, ahora pues en nuestro tiempo, que está tan avanzada la tecnología, y antes no había eso. Y era un problema para comunicarse, tenía que haber una carta, un telegrama, era el más rápido. Pero entonces, tenía que esperar por días la respuesta. Pero ahora es inmediato. Así es la oración, es una comunicación de inmediato. Ya Dios ya sabe lo que hay en su mente antes que se lo pida, pero es necesario que lo hablemos, que se lo pidamos. ¿Sí? Entonces, pero le damos mal uso, no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Entonces dejamos que la carne pida y no pedimos, no le permitimos que sea el Espíritu, no le dejamos a Él que Él se haga cargo, que tome el control de nuestras vidas y que sea Él el que nos ayude a que nuestras oraciones sean del agrado de Dios. Ya como mencionamos, que el agrado de Dios, o sea, las oraciones que son del agrado de Dios, es cuando vamos enfocados a su propósito, a su voluntad. No a nuestros propósitos, no a nuestros deseos, no a nuestros anhelos, no a nuestros sueños, no a nuestros planes. Es a los planes, a los propósitos de Dios. Entonces la carne siempre va a pedir a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestras ansiedades, a nuestras inquietudes, a nuestros propósitos o sueños o metas. Eso es lo que va a hacer la carne. Pero el Espíritu va a hacer todo lo contrario. Por eso nos dice, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu, la mejor o la definición y sencilla que le pudiera dar yo, andar en el Espíritu es andar en obediencia a la palabra de Dios. Y al mismo Espíritu de Dios que ha hecho morar en nosotros. O sea, andar en obediencia. Si no andamos en obediencia, entonces no andamos en el Espíritu, así sencillamente, directamente. Si no andamos en obediencia, y esa es en la mayoría de cristianos, que no andamos en el Espíritu. Algunos creen que por hablar en lengua los respeto, o porque dicen que profetizan. No le voy a decir que eso no es antibíblico ni nada, solo lo que le menciono esto porque creen que eso es andar en el Espíritu. Y no, andar en el Espíritu realmente es andar en obediencia, porque alguien o yo he visto eso, mejor dicho, que alguien que dice que anda en el Espíritu y que dice que habla lenguas o dice que profetiza, pero es un gran irreverente irreverente a lo que es la autoridad de Dios. O sea, y no anda en obediencia a lo que es la palabra del Señor. Porque andar en obediencia a la palabra del Señor, volvemos entonces, es que si yo voy a andar en el Espíritu y mi muestra de llenura del Espíritu no va a ser en sí, es solo el hablar en lengua o el disque hablar en lengua o profetizar, sino poner en evidencia el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu lo menciona aquí en Gálatas, en el 22. El Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, si alguien dice que anda en el Espíritu con otras evidencias que no son estas, no anda en el Espíritu. Sino que anda en la carne. Por eso dice aquí, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El no satisfacer significa que va a haber una oposición, va a haber un deseo. Ese deseo es el que nosotros hemos nacido con ese deseo, hemos crecido con ese deseo. Se ha deliberado muchas veces esos deseos, los malos deseos que van en contra de la voluntad de Dios, en lo que va inclinado al pecado. Entonces, esos deseos siempre van a estar. Esos van a estar. Es un proceso desde que venimos a Cristo, es un proceso de transformación, de cambio, de regeneración, y ese proceso va a finalizar hasta que muramos o hasta que Cristo venga.
Sin embargo, tiene que ir aumentando, tiene que ir creciendo, como dice que el proverbio, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, en aumento, en aumento, hasta que sea un día perfecto, un día, el sol en el mediodía, con su luz radiante. Así nosotros también debemos de ser, como cristianos, que se vea pues rápido ese cambio. Debería de verse. Si estamos, como le decía, habilitados y empoderados con el Espíritu Santo. Lo vimos aquel día en Hechos, un tema extra del tema de aprendiendo a orar. Vimos que la promesa del Espíritu Santo, recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros. Ese mismo Espíritu Santo, el mismo poder es el que nosotros tenemos. Pero la cuestión es, o el problema es, que realmente no andamos en el Espíritu, sino que nuestra mayoría de cristianos en las iglesias alrededor del mundo andamos satisfaciendo los deseos de la carne. Y eso es enemistad contra Dios, o eso es en contra de la voluntad de Dios. Entonces cuando permitimos que la carne tome control y sea ella la que pida, que generalmente se lo hace, ejemplo ya le dije de cuando la carne pide, es cuando pedimos solo en las cosas materiales, cuando pedimos solo para las cosas materiales, para aquí y para el ahora. Cuando ya en Juan nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, un amor por esas cosas, por esos deseos, por lo que satisface la carne, la vida aquí en la tierra. Eso es en contra de los principios del reino de los cielos. Entonces, ya como cristianos, ya como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, nuestra mente, nuestro interés, nuestra disposición ya no tiene que estar en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en las cosas del reino de los cielos. Entonces, dejar que la carne sea la que pida es un problema. Esa es cuando nuestras oraciones no son oídas. Esas oraciones no son oídas, sino hasta que las oraciones sean ya alineadas conforme al propósito de Dios y al principio del reino de los cielos. Como les repito, si yo considero que soy muy odioso, es decir, que me cuesta amar, entonces mi oración tiene que ser: Señor, tú me pides que yo ame, pero no puedo amar, me cuesta. Entonces, Señor, ayúdame. Señor, que haya en mí ese amor. Quita de mí ese enojo. Quita de mí ese orgullo. Quita de mí, o sea, porque es necesario que quite algo y que ponga algo, se ponga nuevo. No puede poner nuevo sobre algo corrupto, sobre algo sucio. Eso es malo, eso es pecaminoso. El orgullo, la soberbia, la jactancia, el egocentrismo, o sea, todo eso es que a nosotros no nos deja muchas veces el llevarnos bien entre los hermanos, entre la sociedad, entre los amigos. Es eso. Entonces, Señor, yo tengo que identificarme, tengo que pedirle: Señor, quita esto de mí y pon todo lo que viene de ti. Entonces, eso es hacer una oración que Dios agrade, y hacer una oración conforme a la voluntad de Dios, y no dejar que la carne pida. Porque ¿qué nos dice? Porque el deseo de la carne, el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Esto, vea, ¿puede usted hacerse una imagen, tal vez no caricaturizada, sino como en un video, en una serie o en una película, en un cuadro? Usted puede ver usted imaginarse esa lucha que acá está mencionando, esa oposición entre lo que es la carne y el Espíritu Santo, o sea, el deseo del Espíritu de Dios que ha depositado en nosotros, y que internamente se vive esa lucha y que ni cuenta nos damos. Pero ¿qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no se haga lo que quisieres.
se oponen para que no se haga lo que quisieras. De la carne se opone para que no haga lo que el Espíritu o lo que Dios quiere que nosotros como hijos, como cristianos, hagamos. La carne se opone a eso y no quiere. Y le hace guerra, le hace oposición al Espíritu Santo, el Espíritu que Dios ha depositado en nosotros. Entonces le hace esa oposición, porque note, la letra es con mayúscula. Cuando se encuentra espíritu con letra mayúscula, hace alusión al Espíritu Santo, no al espíritu de hombre. Cuando es con letra minúscula es al espíritu de hombre, que somos tripartitos: alma, espíritu y cuerpo. Pero acá está mencionando, haciendo énfasis al Espíritu Santo. Imagínense, el Espíritu Santo de Dios, que ha hecho morar en nosotros. La naturaleza caída se vuelve una lucha, un conflicto que nosotros ni lo sentimos, ni lo sabemos quizá, pero así nos dice su palabra. Por eso es necesario que utilicemos la imaginación y que nosotros veamos, Señor, que realmente, ¿verdad?, lo que sucede. La oposición, cuando dice que la carne es contra el Espíritu, o sea, se opone a que no hagamos lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros hagamos, ya como cristianos, ya como sus hijos, que dejemos la vida vieja atrás, pasar, con todos sus deseos y con todas sus mañas y con todos con todas las cosas que antes hacíamos deliberadamente, y que eso satisfacía nuestro ego, nuestro orgullo, de lo peor, y que nos atraía y que nos gustaba. Y que decíamos nosotros, que saben que conmigo nadie se mete, que saben quién soy yo, y que saben quién va, y si no van a saber quién es la fulana. O sea, eso es de la carne, eso es la naturaleza. Entonces, y eso mismo, o sea, eso quiere todavía hacerlo hoy, ya como cristiano. Y se le hace oposición a que el Espíritu Santo quiere lo contrario. El Espíritu Santo quiere que actuemos así como nuestro Jesús actuó. Así se conducía, con templanza, con dominio propio, con sabiduría, con humildad, con mansedumbre. O sea, eso es lo que Jesús, así es como actuó nuestro Señor Jesucristo. Y eso mismo es el Espíritu Santo lo que quiere que usted y yo seamos. Pero ahí es donde es una lucha. Entonces el Espíritu Santo, claro, y esto es un tanto paradójico o un dilema, que sabemos que Dios es todopoderoso y que el Espíritu Santo es Dios en nosotros. ¿Y cómo es que si es todopoderoso, entonces la realidad en que vivimos es otra? Pareciera ser que la obra de la carne está ganando al Espíritu Santo de Dios. Y lo que se manifiesta más en los cristianos hoy en día es la obra de la carne y no el fruto del Espíritu. Es paradójico, o sea, es un dilema en que si Dios es todopoderoso, pero hay algo que en nosotros, o sea, como una oposición, que se le hace, se le pone esa barrera o esa oposición, y que no se le permite que haga su obra, que haga su trabajo. No se le permite. Mire qué duro es esto, mire que más allá. O sea, no se le permite al Espíritu Santo que nos restaure, que nos transforme, que nos quite esas malas costumbres, que nos quite esas malas mañas, que nos quite esos malos pensamientos, que nos quite esos malos deseos, que nos quite esas malas actitudes, esas malas conductas. No le permitimos. O sea, esa es la lucha, eso es lo que está diciendo acá. Eso es lo que nos está diciendo, que hay una lucha. Pero lo terrible es que siendo todopoderoso, no lo hace como algo impositivo. No hace como un cambio en que nos coercione y que nos diga, bueno, aquí vas a hacer lo que yo diga. No, o sea, no lo hace de esa manera.
¿Por qué? Porque si lo hiciera así, entonces ya se saltaría algunas reglas en lo que es sus atributos, y que asumimos sus atributos no se lo permite, porque es un Dios bueno, y si es un Dios bueno no va a utilizar un tanto así como decir la violencia o la imposición a coercionarnos, sino que lo hace indirectamente por medio de las circunstancias, a través de los problemas, a través de las dificultades en la vida. Allí lo hace. Allí se nos trinca al suelo, nos topa al cerco, a la espada y la pared, cuando estamos en escasez, cuando estamos en problemas. De esa manera es como Dios obra. Lo que quiere es que nosotros realmente entendamos, tengamos conocimiento de su palabra, conocimiento de lo que se vive en el mundo espiritual, en el mundo del reino de los cielos, y en la naturaleza de la carne, donde dice, mire, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Vea, utilizamos un tantito lo que es la imaginación para hacer una tipo película de cómo se puede dar ese conflicto, esa lucha, y entonces, y dice, y estos se oponen entre sí, porque para que no se haga lo que queréis. O sea, no se hace lo que el Espíritu Santo quiere. El Espíritu Santo no permite, no deja que deliberadamente se vuelva a hacer lo que se hacía antes sin conocer a Cristo. Y ahí está una lucha. Ahí está una lucha. Entonces, en la oración, si vamos a hacer la oración que agrade a Dios, para que mi oración sea respondida, es que tenemos que nosotros identificarnos, saber y conocer esta realidad que la Biblia nos enseña, que se vive sin nosotros darnos cuenta. Pero ya disponiendo nuestra mente, nuestro pensamiento hacia la voluntad de Dios, entonces se nos va a hacer más fácil en oración pedirle al Señor, mira, te voy a ceder mi voluntad, me voy a disponer para que el Espíritu Santo no tenga oposición, para que la carne ya no sea una oposición al Espíritu Santo, y así que el Espíritu Santo, o sea, tu Dios, porque es el mismo Dios, obra en todo lo que quieras obrar en mi vida. Esas oraciones, hermanos, son poderosas, son efectivas. Cuando le pedimos nosotros al Señor, así es que, Señor, ya no le voy a permitir a la carne que sea ella la que te esté sirviendo de obstáculo para que el Espíritu Santo no haga lo que tú le has encomendado que haga en mí. Así que de aquí en adelante, Señor, hagas lo que tengas que hacer. Derriba la carne, derriba mis pensamientos, mis argumentos, quita mi orgullo, mi soberbia, mi todo, Señor, lo que te estorba, todo. Y haz tu obra en mí, en mi vida. Obra en mi vida. ¿Por qué? Porque yo he entendido que ya te pertenezco a ti, que tú me has comprado con tu sangre, que yo soy tu esclavo, que yo soy tu hijo, que yo soy tu hijo. Cuando nosotros venimos en oración, o yo he escuchado muchas veces que cuando algunas personas están en escasez, están con amenazas, están en problemas, y dice, Señor, mira, es que soy tu hijo y a un hijo tuyo no le pueden hacer tal cosa. Dele vuelta a la moneda o a la tortilla. Entonces mejor llégale, Señor, mira, soy tu hijo. ¿Y cómo es posible que siendo tu hijo yo me comporte así? Yo sea así, yo te ande defraudando, yo te ande dando mal testimonio, yo no ande haciendo las cosas que el Espíritu Santo quiere que hacer en mi vida. Mire, hay tantas cosas que nosotros verdaderamente deberíamos de aprender y de poner en práctica. Entonces, que sea el Espíritu Santo el que tome el control de nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo el que tome el control en nuestras oraciones y que quite todo eso que nos le estorba al Espíritu Santo, que nos quiere dar amor, que nos quiere dar paz, nos quiere dar gozo, tranquilidad y bondad y mansedumbre y templanza. Mire, o sea, espero, mis hermanos, en el nombre del Señor, que esto nos ayude bastante, y continuamos en la próxima, en lo que es la cuarta parte, porque no alcancé a cubrir lo que quiero cubrir con este
con este título, ¿por qué mis oraciones no son oídas? Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga y nos quedamos en continuación.